Acompáñeme por favor a Mateo, capítulo 1, verso 18. Mateo 1, 18. Dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. De aquí tenemos el nombre del tema, nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a empezar a ver el Nuevo Testamento, y en el capítulo 1 de Mateo ya hay suficiente información interesante y polémica al respecto de Jesús, del Mesías esperado, como para analizarla a profundidad. Desde el capítulo 1 podemos encontrar ciertos temas que creo yo todo verdadero creyente tiene que entender completamente para poder presentar defensa de su fe cuando se le demande. Para empezar, este es un antecedente, no hay antecedentes en la Biblia sobre un hombre nacido de una mujer virgen. Es la primera vez que se menciona. Y a pesar de la proclamación de Jesús de ser hijo de una mujer virginal, porque él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, en el sentido literal, también se llamaba el Hijo del Hombre, pero él proclamaba ser el Hijo de Dios. Entonces, cuando él decía que era Hijo de Dios, no lo decía solamente en sentido figurado, sino que realmente él aseguraba que provenía de Dios. Y el nacimiento virginal es la forma en la que lo promovía, pero los fariseos nunca lo creyeron. Leamos Juan 8:41. Dice: las obras de ustedes son como las de su padre. Jesús hablando con los fariseos. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Entonces, los fariseos le dijeron feamente a Jesús que ellos no eran hijos de prostitución, como él aseguraban. De hecho, el judaísmo, aquellos que niegan a Jesús como el Mesías, aseguran que Jesús no nació de una virgen, sino que nació de un romano. Y hay muchas otras teorías de otro hombre que tuvo relaciones con María sin que José se diera cuenta, y muchas cosas que se dicen porque consideran que el nacimiento virginal es una herramienta para llamar la atención hacia Jesús. Muchos aseguran que antiguas civilizaciones ya habían proclamado un nacimiento virginal, y en internet hay mucha información de eso, pero en lo que yo he buscado y en lo que me ha tocado escuchar escolares o personas especialistas en estos temas, aseguran que no hay ninguna referencia de antiguas civilizaciones, y que lo que se dice en internet pues es mera invención. No hay ninguna referencia a alguien diciendo que nacería de una mujer virgen. Entonces, aquí salen preguntas interesantes porque ¿por qué la necesidad de mencionar un nacimiento virginal? ¿Por qué no nace como cualquier otro hombre y ya? ¿Por qué para Jesús tenía que tomarse eso en cuenta? ¿Por qué meterse en esos asuntos imposibles? Quizás si hombres naturales hubiesen escrito el Nuevo Testamento, ¿por qué meterse en estos problemas? ¿Por qué meterse en el asunto de decir que nació de una virgen y poner en polémica todo? ¿Qué problema se habría presentado si Jesús hubiese tenido un nacimiento normal? ¿Quién se hubiera quejado si Jesús hubiera tenido un nacimiento normal? De hecho, los judíos esperan que el Mesías sea un hombre común y corriente. Entonces, ¿por qué meterse en problemas? Este es el asunto que Mateo empieza a tocar, y en el capítulo 1 se nos presenta la genealogía de Jesús, donde se traza hasta Abraham, desde Jesús hasta Abraham. Pasa por David, obviamente, haciendo ver que Jesús viene de David, que es descendiente de David y por consecuencia heredero al trono. Si Jesús no desciende de David, la profecía sobre el Mesías, algunas o muchas de las profecías del Mesías no podrían cumplirse. Leamos, por ejemplo, Jeremías 23 del 5 al 6. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia.
En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará, el Señor salvación, o la versión 60 dice Jehová justicia nuestra. Entonces, tiene que ser descendiente de David. El Mesías tiene que venir de la línea de David. Pero ¿cómo podría ser hijo de David si tiene un nacimiento virginal? ¿No crees tú que si yo quisiera inventar que Jesús nació de una virgen, no me mete en problemas al momento de querer demostrar que es hijo de David? ¿No sería más fácil decir, no hay ningún nacimiento virginal y viene de la línea de David? Yo pienso que nadie se opondría a esa genealogía, pero cuando dices que viene de una virgen, Mateo propone una genealogía trazada desde Abraham hasta Jesús, y quisiera que la leyéramos. Dice, desde el 1 al 17, dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Jezrón, Jezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías. Y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Pero ¿no crees que esto presenta un problema? Si viene desde Abraham hasta José, pero José no es el padre de Jesús, ¿para qué mencionarlo? ¿No? ¿Podría Jesús reclamar el trono por medio de la descendencia de José? No, porque no es hijo de José. Pues sí, pero lo adoptó. Sí, pero la adopción no lo hace heredero. No sé si me explico. Si José adopta un hijo, ese hijo no puede ser heredero al trono porque no viene de la descendencia de David el hijo, aunque haya sido adoptado. Entonces, algunos se preguntan por qué Mateo cita toda esta genealogía y luego en los versículos que siguen nos dice que no es hijo de José. Aparte, tenemos un problema. Hay un pasaje en particular. Leamos el versículo 11 y 12 de Mateo 1. Dice, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel. Este hombre Jeconías tiene un problema, hay un problema con él, y es que este hombre recibió maldición de parte de Dios. Leamos Jeremías 22, 28 al 30. Dice, ¿es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Entonces, si Jesús viniese de José, no podría reinar, no podría reclamar el reino, no podría ser el Mesías. ¿Por qué? Por causa de la maldición que Dios puso sobre Jeconías. Ninguno de sus descendientes podrá heredar el trono. Entonces, si Jesús viniese de José, no puede ser el Mesías. El asunto es que el mismo Mateo nos dice que no viene de José, ¿verdad? Entonces, ¿para qué poner la genealogía de José? Es interesante porque quiero que leamos la genealogía que Lucas describe, porque es diferente a la que Mateo describe.
Leamos Lucas 3, 23 al 38. Y Lucas empieza al revés. Mateo empieza a citar de arriba abajo, o sea, de ascendente a descendiente. Y Lucas empieza de abajo arriba. Leamos Lucas 3, 23 al 38. Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janá, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Johanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Almedán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Jezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pausa, hasta ahí llega Mateo. Pero Lucas nos sigue diciendo todavía, más atrás, hijo de Teraj, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Selah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, yo sé que los nombres son complejos, pero ¿en qué punto se desviaron las genealogías? ¿Alguien se dio cuenta? Bueno, aparte de que están al revés y se vuelve difícil de ver, las genealogías, si Mateo empieza de Abraham a David y Lucas empieza de Adán a David, bueno, cuando Mateo empieza de Abraham a David y Lucas llega a Abraham y sigue hasta David, ahí no hay diferencia alguna, es la misma. El problema es de David en delante. Ahora, los que no creen en Jesús dicen que esto es una contradicción grave. Y dice, ¿cómo pueden ser tan tontos? ¿Cómo puede haber sobrevivido más de 2000 años el cristianismo cuando aquí obviamente hay una contradicción grave, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando Lucas escribe, inspirado por el Espíritu Santo, tenga una genealogía completamente diferente a la que escribió Mateo? Si el Espíritu Santo inspiró a ambos, ¿por qué las genealogías son diferentes? El punto es que Mateo escribe desde Abraham hasta José y Lucas escribe desde Adán hasta María. La genealogía que Lucas escribe no es la de José, es la de María. Por eso dice, según se creía era hijo de José, pero empieza a contar la descendencia de los hombres, por eso María no es mencionada. ¿Me explico? Entonces Lucas nos da la genealogía de Jesús por María, que desciende de David, y Mateo da la genealogía de Jesús por José, su padre adoptivo, pero por medio de José, aparte de la maldición de Jeconías, no puede reclamar el trono. Pero ¿podría reclamar el trono si es hijo de María? Ahora, se supone que las hijas no pueden heredar de los padres, se hereda al hijo mayor. Entonces, Mateo llega a David y de ahí nos dice que David fue el padre de Salomón y de ahí rastrea toda la descendencia de Salomón. Eso es en Mateo 1:6. Lucas 3:31 nos dice hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Entonces, Lucas de David se va por medio de Natán y traza la genealogía. Por eso son diferentes, pero ambos son descendientes de David. Y eso es interesante porque quisiera que leyéramos Números 27, del 1 al 8. Las hijas de Zelofehad, cuando están en la repartición de tierras y se ponen las reglas, se topan con una situación. Leamos Mateo 27 del 1 al 8, perdón, Números 27 del 1 al 8 dice: Mahla, Noá, Joglá, Milca y Tirsá pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas
eran hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas, danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Entonces aquí hay un caso interesante. Si la herencia pasaba a los hijos varones, ¿qué se hace en el caso de un hombre que no tiene hijos varones? Solamente tiene hijas. Dice el versículo 5, Moisés le presentó al Señor el caso de ellas. Fíjate, esto es interesante porque no sé si han escuchado hablar sobre la Torá hablada. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Bueno, información cultural. Se dice, esto lo dicen los judíos ortodoxos, aquellos que no creen en el Mesías, que cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, la Biblia dice que tomó 40 días, ¿verdad? Entonces sale una pregunta: si eran 10 mandamientos en 2 tablas, ¿qué hizo Moisés 40 días allá? Tan tardado era que Dios, la primera vez, ¿verdad?, los primeros 40 días con Dios escribió las tablas. Cuando Moisés baja y se encuentra el becerro de oro, quiero las tablas. Dios lo llama otra vez y dice: ahora tú vas a escribir las tablas. Y se vuelve a tardar 40 días. Si la primera vez Dios escribió las tablas, ¿qué hizo 40 días allá? Y la segunda vez que Moisés escribió las tablas, 10 mandamientos, ¿qué hizo 40 días allá? Dice, no pudo haberse dedicado solamente a escribir los 10 mandamientos. Entonces ellos aseguran que Dios le explicó a Moisés cosas que no escribió y le explicó cómo interpretar los mandamientos. Y ellos aseguran que lo que Dios le dijo a Moisés se ha pasado sin modificación alguna de generación en generación hasta nuestros tiempos. Y le llaman la Torá hablada, la que no se escribió. Pero aseguran que eso que Dios le dijo a Moisés es indispensable para entender la ley. ¿Sí me explico? De manera que dicen, ustedes cristianos no pueden entender el Viejo Testamento como nosotros, porque nosotros tenemos la Torá hablada y ustedes no. ¿Para qué era esa Torá hablada? Para saber cómo aplicar la ley. Pero resulta curioso que cuando le presentan un caso a Moisés que Dios no le platicó, ¿qué hace Moisés? Dice el versículo 5, Moisés le presentó al Señor el caso de ellas. Si Dios le explicó todo a Moisés, ¿por qué Moisés le pregunta a Dios? No sé si me explico. Si realmente Dios le contó todo lo que se requería para interpretar la ley en esos 40 días, Moisés no tendría ninguna necesidad de preguntarle a Dios cómo aplicar la ley, ¿cierto? Pero no es la única vez cuando llegan con Moisés y le dicen, tenemos este asunto, y Moisés dice, caray, déjenme preguntarle a Dios. De hecho, se hacían filas enormes para acudir a Moisés y Moisés le preguntaba a Dios cómo se debía de aplicar. Entonces no hay ninguna evidencia de que Moisés tuviera información extraoficial cuando bajó del monte, donde tuviera toda la explicación de cómo aplicar la ley, sino que al contrario, siempre que se presentaba una situación, Moisés acudía a preguntarle a Dios. Si acude a preguntarle a Dios, ¿dónde está la Torá hablada? ¿Sí me explico? Entonces, Moisés le presenta al Señor el caso de ella y dice, oye Dios, ¿qué onda con esto? ¿No me dijiste nada? ¿Cómo le debemos de hacer aquí? Dice versículo 6, y el Señor le respondió, lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo, así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre, traspásales a ella la heredad de su padre. Además, diles a los israelitas, cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Entonces, esta es la condición, para que una mujer obtenga los derechos legales, no debe de haber hijos varones. ¿Se me explico? Y luego, capítulos más adelante, sale otra queja, porque a alguien se le ocurre pensar, bueno, ¿qué tal si una de las hijas que tengan esta situación, imagínate una de las hijas de Zelofejad, ok, se quiere casar con el de otra tribu? La herencia dejaría de ser de la tribu de su padre y se volvería herencia del hombre con el que se casó. Y dice, no es justo porque una tribu va a perder la tierra y otra tribu va a ganar tierra que no tenía. Así que leamos
Números 36 del 6 al 9. Dice, respecto a las hijas de Zelofejad, el Señor ordena lo siguiente, es un agregado a la ley que leímos ahorita. Ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de José. O sea que para el caso de ellas, no podían recibir herencia legal a menos que se casaran con alguien de su mismo tribu, que en ese caso era la de José. Entonces dice, ninguna heredad, versículo 7, ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquier lugar de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Entonces, la condición para que una hija herede las tierras legalmente es que no haya hijos, no tenga hermanos varones y que se case con alguien de su misma tribu. En ningún lado de la Biblia se menciona que María tuviera hermanos, ni varones ni mujeres. María se casó con José. José pertenece a la misma tribu. Entonces, María, al ser descendiente de David, hereda los derechos legales. Y si Jesús es hijo de María, puede reclamar el trono. De hecho, si tú analizas los evangelios, nunca le reclamaron algo con respecto a reclamar el trono de David. De hecho, lo trataron de nombrar el rey, ¿verdad? Trataron de nombrarlo rey porque sabían que era descendiente de David. Nadie le puso un pero a Jesús en cuanto a ser descendiente legítimo de David. El pero que le pusieron es que se llamaba hijo de Dios. Y por eso lo mataron. Pero nadie puso en duda su herencia legal por medio de María, su madre, al ser descendiente de David. Entonces, cuando Mateo nos da la descendencia según José y Lucas nos da la descendencia según María, no hay contradicción, sino que las dos versiones nos ayudan a entender cómo es que Jesús, a pesar de no ser hijo de José, podía reclamar su derecho a reinar. ¿Sí me explico? Esto es interesante porque es complejo este asunto de Jesús. Yo sé que como cristianos nunca nos cuestionamos esto, ¿verdad? Lo leemos y decimos, sí, no hay ningún problema, hasta que alguien venga y te pregunta, oye, ¿por qué? ¿Por qué no coinciden? ¿Por qué Jesús va a reclamar sus derechos si, para empezar, ahí está la maldición de Jeconías y aparte no es hijo de José? Bueno, tienes que entender que el Mesías en el que estamos creyendo proveyó evidencia contundente para reclamar el trono, número uno, porque leímos en Jeremías que Dios levantaría un vástago de David. Entonces, si Jesús desea proclamarse el Mesías, número uno, tenía que demostrar que era hijo de David. Luego, toca el asunto Mateo del nacimiento virginal. Quisiera que lo leyéramos, Mateo 1, 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Aquí llegamos a otra conclusión interesante. ¿María fue siempre virgen? Pues ahí dice que no, ¿verdad? No tuvo José relaciones con ella hasta que nació Jesús. Entonces, la idea de que María permaneció virgen, no nada más este pasaje. Jacobo, el hermano del Señor, la madre y los hermanos de Jesús lo buscaban. Hay muchas referencias que dejan claro que María tuvo más hijos. Aparte, era parte de un hombre piadoso y hombre de Dios. En ese entonces era bien visto que tuviera hijos. Cuando no los tenían se angustiaban mucho, y tenemos al padre de Juan el Bautista. Entonces, el asunto
de el nacimiento virginal viene a agregarnos un elemento más, porque es cierto que el Mesías tiene que venir de David, pero hay otros asuntos que tenemos que tomar en cuenta, porque este Mesías se le atribuyen cosas que a un hombre no se le podrían atribuir. Así que tenemos esta situación. El Mesías que habría de venir tiene que ser hombre, pero si leemos el Salmo 114, que ya hace meses lo analizamos a detalle, el Salmo 114 nos muestra más información de este Mesías. Leamos Salmo 114, dice el versículo 1. Cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó. No, me equivoqué, no es el 114. Es el... Aquí lo tengo apuntado. Lo apunté 114, pero no es el 114. Leamos Salmo 110. Si no me falla la memoria, ese debe ser, porque lo apunté mal. Exactamente, sí es. Dice, el Señor, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para empezar, este es Salmo de David, ¿verdad? David dice, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Cuántos señores hay? 2, ¿verdad? Esto es interesante porque ¿cuántos señores hay en todo el Viejo Testamento? ¿A quién se le llama el Señor? 1. ¿Por qué David habla de 2? El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sigamos leyendo, que el Señor extiende desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. David le está diciendo eso a su Señor, ¿verdad? Uno de los dos. Dice, tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces nos está empezando a dar información. David le llama a este Señor diciendo que este Señor va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Sigamos leyendo. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. ¿Siguiente o es todo? Porque como no lo tengo aquí apuntado, no me acuerdo cuántos versículos son. ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, cuando dice el Señor dijo a mi Señor, la palabra Señor, el primero es YHWH. Dice, el Señor, o sea, el nombre de Dios, le dijo a mi Señor. Y el segundo Señor es el hebreo Adonai. Y Adonai es el nombre con el que también se le refiere a Dios. Entonces, YHWH le dijo a Adonai. ¿A quién más se le ha llamado Adonai? Génesis 15:8 nos dice. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y la palabra Señor es Adonai. Abraham le dice a Dios Adonai, ¿verdad? Entonces, David está diciendo que YHWH le dice a Adonai que se siente a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Y dice David que este Adonai será nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y que Dios le va a entregar el reino. Entonces, además de tener el reino, también va a ser sacerdote y al mismo tiempo hijo de David. ¿Cómo le haces para que David tenga un hijo al cual le diga Señor? ¿Cómo es que David le diría Señor a su propio hijo? Eso no es posible. No podría David reconocer como alguien mayor que él a su propio hijo.
Entonces, el Mesías, además de ser rey, va a ser sacerdote, según Melquisedec, y el sacerdocio de Melquisedec es anterior al de Aarón. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Moisés da la ley y nombra sacerdotes, ya había un sacerdocio previo, el de Melquisedec. Y David nos dice que el Mesías tendría el sacerdocio de Melquisedec, no el de Aarón. Por consecuencia, el apóstol Pablo nos explica en la carta a los Hebreos que la ley de Moisés no aplica para los que tenemos a Jesús como sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús es según Melquisedec, no según Aarón. Entonces, no es que la ley de Moisés ya no sirva, sino que para mí, que tengo a Jesús como sacerdote, no me sirve la ley de Moisés. No sé si me explico. No es que la ley de Moisés es mala, porque Dios dijo que su ley permanecería para siempre, sino que como yo no estoy bajo la descendencia de Jacob y no tengo por qué responderle al sacerdocio de Aarón, sino que respondo al sacerdocio de Melquisedec, la ley de Moisés no tiene aplicación para mí. ¿Sí me explico? Entonces, si algún creyente pretende cumplir con la ley de Moisés, ¿qué está diciendo? Rechaza a Jesús como su sacerdote. Y aparte que es una locura porque no eres descendiente de Jacob. Entonces, si yo pertenezco a un nuevo pacto, no el de Moisés, sino al que viene según Melquisedec, yo no vivo conforme a la ley de Moisés. Ahora, leamos Isaías 9, 6 al 7. El hijo de David dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces, aparte, el Mesías va a vivir para siempre. ¿Qué ser humano puede vivir para siempre? Ninguno. Entonces tenemos una situación compleja. ¿Qué clase de hombre tiene que ser el Mesías? No puede ser un hombre natural. No puede ser que se le llame Adonai, sería idolatría. No puede ser que vaya a ser constituido sacerdote por un pacto distinto al de Moisés. Porque Moisés dijo: se levantará otro profeta como yo, a este obedezcan, y no se ha levantado ninguno como Moisés. Muchos aseguran que cuando Moisés dijo eso, hablaba del profeta que es el Mesías. Pablo, en la carta a los Hebreos, que más adelante llegaremos a esa carta, demuestra que si Jesús es sacerdote según el Melquisedec, y Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote, el sacerdocio de Jesús es mayor que el de Aarón. Por tanto, si Abraham reconoció como mayor a Melquisedec por ser sacerdote según esa orden, si Jesús llega a ser ese sacerdote, Abraham reconoce a Jesús como mayor a él. Por eso Jesús dijo: antes de Abraham soy yo. Y Jesús proclamó muchas cosas de sí mismo. Y cuando lleguemos a Juan capítulo 8 vamos a ver en ese tema que los judíos, los israelitas, bueno, principalmente los fariseos, discuten con él, haciéndole ver eso. Tú no tienes ni 50 años y dices que conociste a Abraham. Y Jesús le dice: yo soy mayor que Abraham. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión en cuanto a esto. Leamos Hebreos 1, 3 al 4, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Entonces, aquí Pablo está diciendo que el que se sentó a la diestra es Jesús, y según el Salmo 110, es el Mesías quien se sentará a la diestra. Jesús es el Mesías, y tú tienes que tomar una decisión: ¿lo crees o no lo crees? De eso deriva todo lo demás. ¿Por qué el nacimiento virginal? Porque es la única explicación viable para que un hombre pueda ser hijo de David
y al mismo tiempo mayor que David. Si fuese un ser humano natural, no podría cumplir con las profecías. Aparte, el nombre Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Jesús era Dios o era hombre? ¿O mitad y mitad? ¿Qué opinas? 50-50. Para empezar, si tiene que ser descendiente de David, tiene que ser 100% hombre, ¿sí o no? Pero para ser previo a Abraham, no puede ser un hombre. Para que se le llame Adonai, tiene que ser Dios. Entonces, Jesús tiene que ser Dios y al mismo tiempo tiene que ser hombre. El Mesías tenía que ser divino y al mismo tiempo humano. Entonces Jesús era 100% hombre y 100% divino. Dios con nosotros. Dios encarnado. Dios humanizado. ¿Cómo? Despojándose de sí mismo, tomó forma de hombre. No dejó su divinidad, dejó sus atributos divinos y tomó forma humana. Por eso es que es hijo de María. Pero él decía que era hijo de Dios. Las dos cosas en un solo personaje. Ningún ser humano podría cumplir las dos cosas. ¿Me explico? Entonces ahí queda tu criterio. ¿Es Jesús quien dijo que era o no? Aparte, dejando a un lado posible palabrería, Jesús no nada más dijo de palabra. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Verdad? Si tú lees los evangelios, nunca nadie le dijo que eran falsos sus milagros. ¿Qué le dijeron? Tú los haces por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. Nunca negaron que los hiciera, pero decían que Satanás los hacía a través de Jesús. Y Jesús les explica, si Satanás se divide contra sí mismo no va a poder prosperar, ¿verdad? Entonces, el asunto es que Jesús no nada más dijo yo soy y porque nací así y allá, no, sino que dio evidencia innegable de su origen. Por eso Nicodemo le decía, nadie que no venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Ahí está el dilema. No hay otro camino. ¿Es o no es? Y es muy simple. O Jesús estaba completamente loco, porque nadie ha dicho, voy a poner mi vida y voy a resucitar en 3 días porque yo quiero resucitar. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Nadie ha dicho jamás, ¿qué es más fácil? Decir, levántate y toma tu cama o tus pecados te son perdonados. Y si para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, o sea, para que vean que yo siendo hombre también soy Dios, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. ¿Estaba loco de remate o tiene la razón? En eso consiste nuestra fe. No en palabrerías, no en que si la Biblia dice o que si no dice. Tienes que tener evidencia. Tienes que decir como Saulo de Tarso, lo he visto. ¿Por qué Saulo de Tarso no creía en Jesús? Porque si lo mataron y el Mesías va a vivir para siempre, Jesús no puede ser el Mesías. Pero si Jesús se aparece a Pablo, ¿qué confirma Pablo? Que no es un simple hombre, sino que es más que hombre, es Dios. Entonces Pablo no tiene más que humillarse ante él y reconocer que si él permanece vivo a pesar de lo que le pasó, entonces él es quien dijo ser. Ese es el punto central de nuestra fe. Tú tienes que tomar la decisión en cuanto a la evidencia que has obtenido. Argumentos puede haber muchos. A Jesús le preguntaron argumentos. Leamos Mateo 22, 41 al 46. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Fíjate, Jesús es el que empieza ahí a mover el avispero, ¿verdad? Porque sabe que ellos no creen que Él es. Y sabiendo que ellos no creen que Él sea el Cristo, les hace esta pregunta, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor?
Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? ¿Y qué le contestaron? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día, ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Ahí está el punto. ¿Cuál es la base que Jesús usaba para demostrar que Él era quien es? Su nacimiento virginal. Si no hubiese nacimiento virginal, Jesús no podría cumplir con la parte divina. Vamos a ver más adelante que si fuese descendiente de Adán, estaría bajo la misma maldición de Adán. Pero como no desciende de Adán, no está bajo la maldición de Adán. ¿Sí me explico? Por eso, las genealogías, el capítulo 1 de Mateo y lo que explica Lucas en el capítulo 3, aunque parece irrelevante y te da hueva leer todos los nombres, hay mucha información ahí, muy importante y muy interesante para aquel que quiere defender su fe en cuanto a Jesús como el Mesías. Por eso, los judíos dicen, bueno, si Jesús fuese el Mesías, ¿por qué no hay paz? A ver, cuando el Mesías viniera, vencería la muerte y se sigue muriendo la gente. Cuando el Mesías venga, además de paz, destruirá el pecado y sigue habiendo pecado. Entonces, dicen ellos, conclusión lógica, Jesús no es el Mesías. Y entonces ahí el cristiano se pone a pensar, pero Jesús prometió que iba a venir, ¿verdad? Ok. Y cuando venga, y los que ya tomaron el curso de Apocalipsis ya vemos lo que va a pasar, incluso el Viejo Testamento lo ha dicho claramente. Pero el asunto es que tenemos profecías que también contradicen eso de la paz y de la muerte que se extinguiría. Porque Daniel profetizó que el templo sería destruido después de que se le quitara la vida al Mesías. Entonces, si cuando venga el Mesías ya no va a haber muerte y va a haber paz, ¿cómo es que van a matar al Mesías? ¿Sí me explico? ¿No te parece contradictorio? Si cuando el Mesías venga instaurará paz y eliminará la muerte, ¿por qué Daniel profetizó que después de quitarle la vida al Mesías sería destruido el templo? Entonces tenemos dos opciones: cuando venga el Mesías va a haber paz, o cuando venga el Mesías lo van a matar y van a destruir el templo. ¿Cuál de las dos la crees? Si dices que una, estás diciendo que hay contradicción en la Biblia, ¿verdad? No es cuál de las dos, es las dos. Pero para que se cumplan las dos, tiene que haber un orden cronológico. Y Jesús lo que dice es, las Escrituras hablan de que el Hijo del Hombre debía morir, recibiría el reino y luego regresaría para eliminar el pecado. Entonces la forma en que se concilian, la única forma en que se concilian las profecías del siervo sufriente, que dice que va a morir y que el templo será destruido, que ya se cumplió, y las profecías del siervo triunfante, el que va a venir, va a eliminar la guerra, el pecado y la muerte, no se pueden cumplir las dos al mismo tiempo. Tiene que cumplirse primero unas y luego las otras. Y cuando Jesús vino, dijo, tengo que padecer como está escrito de mí, y luego regresaré por ustedes. Así que Jesús propone la única solución viable para el cumplimiento de las profecías del Mesías. Así que cuando leas las profecías, le llaman el Mesías triunfante, Mesías hijo de David. Siempre que hace referencia a que es hijo de David, habla de todo lo que va a hacer, de cómo va a destruir la muerte, el pecado, y va a reinar y va a traer paz. Pero también hay profecías de algo que le llaman Mesías hijo de José. Mesías hijo de David, el Mesías triunfante, profecías donde habla del triunfo. Mesías hijo de José, el siervo sufriente, donde va a padecer. De hecho, la figura de José el soñador es un ejemplo de lo que pasó con Cristo, ¿sí o no? Fue vendido por sus hermanos, azotado, tomado por esclavo, y después Dios lo pone como el segundo al mando. ¿Qué dijo Jesús de él cuanto al Padre? El Padre me entrega el juicio a mí. Jesús nunca se puso por arriba del Padre, sino abajo del Padre. He venido para cumplir su voluntad.
fue exaltado y fue puesto como segundo al mando. Entonces, el asunto es que se tienen que cumplir las profecías del Mesías que iba a sufrir y del Mesías que iba a triunfar. Y la única forma en que se pueden cumplir es con lo que pasó con Jesús. Así que no estamos teniendo meramente una fe ciega. Es la única forma viable de poder conciliar ambos tipos de profecía. Pero depende de ti y de la evidencia que obtengas del resucitado. Porque no es cuestión de que si crees o si no crees, es cuestión de si lo conoces o no lo conoces. Y si lo conoces, no puede ser como cualquier otra persona. Tiene que haber una diferencia clara entre tu vida y la vida de cualquier otro. Así que, cuando Jesús proclama este asunto, ningún fariseo pudo responderlo, obviamente. ¿Qué respuesta podrías dar a ese asunto? Entonces, cuando empecemos a adentrarnos en las historias que los evangelios nos narran, es importante tener como base lo que estamos viendo hoy. Era de conocimiento público la situación complicada de María. Hubo personas que no creyeron que María tuvo a Jesús por medio del Espíritu Santo, sino que lo más natural es que María estaba inventando eso. Y muchos de los que rodeaban a Jesús sabían de esa historia por lo escandaloso que era. Así que tenían que tomar una decisión: ¿es blanco o es negro? ¿Le crees o no le crees? Y Jesús, vamos a ver cómo constantemente los estuvo retando: o me aceptas o me matas, no hay de otra. Cuando violó la ley del sábado, que no deberías de trabajar, sabemos que la paga de no respetar el sábado era la muerte. Y le dicen: ¿por qué no respetas al sábado? Y Jesús dijo: yo soy mayor al sábado. ¿Cuál es la consecuencia natural? Si tú no crees que Jesús es el Mesías, tenías que matarlo. Pero si tú crees que Jesús es el Mesías y es divino, entonces no podrías aplicarle esa ley. Y eso es lo que Jesús siempre buscó, los confrontó. ¿Soy o no soy? Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Ah, pues unos dicen esto, otros dicen otro. ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios. No puedes estar en medio. O Jesús es quien dijo ser, o era un completo loco. Cualquiera de las dos opciones que tomes está en tu criterio. Pero, si yo lo pongo de esta forma, si tú decides creer que Jesús no era Dios, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues que resulte que sí era. Y si resulta que sí era, ¿qué te va a pasar? No vas a poder estar con Él, ¿verdad? Ahora, si yo creo que sí es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues que resulte que no era. Y si no era, entonces fui un idólatra. ¿Y cuál es el castigo a los idólatras? Entonces, cualquiera que escojas te va a perjudicar eternamente. ¿Cuál quieres escoger? Ese es el planteamiento inicial de Mateo. Mateo te pone una evidencia que nunca ha habido en la historia, y ningún hombre en toda la historia ha dicho las cosas que Jesús dijo. Ninguno. ¿Qué pasó en ese entonces que seguimos hablando de Jesús? Si todo eso es una farsa, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo lo conociste? Lo más importante, y es el asunto que hacían los discípulos, cuando los discípulos, después de que Jesús resucitó, se enfrentaron al Sanedrín, ellos decían: ¿cómo estos tienen tanto conocimiento si son incultos, indoctos, ignorantes, no estudiaron? Hablan como si hubiesen estado con Él. Esa es la base principal. Tu vida tiene que reflejar que has estado con Él. ¿Me explico? Y esa es la mayor de las pruebas. La tumba estaba vacía, excelente. Vamos a hablar más adelante de la resurrección. ¿Qué tal si era una mentira? Bueno, sus discípulos murieron de muertes horrorosas. ¿Por qué? Porque no negaron lo que habían visto. Si la resurrección hubiese sido una mentira, ¿estos hombres hubieran arriesgado su vida así por una mentira? No nada más ellos. Generaciones y generaciones de personas han muerto
violenta y salvajemente por esa mentira. ¿Es realmente una mentira o es una verdad innegable que a pesar de que tu vida amenace, no puedes negar? Eso depende de tu experiencia con Él. Así que vamos a ponernos de pie. Cuando empecemos a avanzar en los capítulos de Mateo, voy a compararlo con otros evangelios y veremos más información sobre los evangelios. Pero es importante que desde ahorita consideres el hecho trascendental de quién proclama ser y de su origen. El origen de Jesús es polémico. Tómalo o déjalo. Todo lo que sigue en los evangelios es consecuencia de eso primero. Y Jesús se dedica a demostrar que lo que dice está atestiguado por las obras que hace. Y así dijo Jesús que se nos va a medir a nosotros. Si no haces las obras de tu Padre, no te creo. Si eres hijo de Dios, las obras de Dios harías. Si eres hijo del diablo, las obras del diablo vas a hacer. Así que no consiste nada más en creer, sino en demostrar. ¿Cómo está tu evidencia? ¿Conoces a Jesús? O sea, ¿hablas como alguien que ha estado con Él? ¿O te lo has tomado a la ligera? Este es un asunto. Cuando alguien te quería cuestionar que si es el Mesías o no, palabras van, palabras vienen. La evidencia es algo que no se puede negar. Y si mi vida de alguna forma refleja a Dios, ¿quién puede convencerme de lo contrario? Porque nadie puede manifestar amor a su prójimo sin haber recibido el amor de Dios. Y si Jesús realmente es un idólatra, tendría que decir, si Jesús es un idólatra, fue un mentiroso, y yo le creo a un mentiroso, mi vida no tiene por qué reflejar las obras de Dios. ¿Sí me explico? Tendría que mostrar los frutos de la idolatría, de la carne, porque estaría lejos de Dios. Pero si yo creo en Jesús y mi vida refleja lo que a Dios le agrada, ¿cómo podría ser Jesús un mentiroso? ¿Sí me explico? Entonces yo quisiera que juntos pidiéramos por eso, evidencia. No necesitamos echarnos un rollo en el original para convencer a otros de que conocemos a Jesús. Podrás tener mucho conocimiento aquí, pero si tus obras no lo demuestran, vana es tu palabrería. Centrémonos en la parte importante y en la parte práctica. Pidámosle a Dios que seamos evidencia. Que así como decían de los discípulos, se ve que han estado con Él, así digan de nosotros. ¿Cómo ves? Entonces vamos a orar. Señor, el Evangelio, como dijo Pablo, es locura para los que se pierden, más para los que creen es poder de Dios. En algún momento de nuestras vidas nos confrontaste con esta realidad. En algún momento de nuestras vidas depositamos nuestra confianza en ti porque nos habías elegido. Jesús dijo claramente, nadie puede recibir mis palabras a menos que sea de Dios, a menos que vengas del Padre, a menos que seas oveja de Él. Señor, no queremos ser creyentes intelectuales, queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos que se nos identifique no como personas sabias y llenas de cultura y conocimiento, sino como se decía de los apóstoles, gente indocta que se ve que ha estado contigo. Esa es la única forma en la que tú seas glorificado. Mis logros o mi enorme sabiduría que pueda acumular nunca llevará acciones de gracias a ti. Pero si la gente reconoce que soy ignorante y que no tengo la capacidad, y sin embargo ve evidencia contundente de que te conozco, entonces la gloria será tuya. Porque así dice tu palabra, que has escogido lo débil, a lo insensato, a lo ignorante, para avergonzar al sabio y al fuerte. Tu palabra dice que viniste por los enfermos, no por los sanos. Viniste por los que necesitaban médico, y te necesitamos, Señor. Reconocemos nuestra ignorancia. Enséñanos a portarnos con humildad cuando alguien nos demande de nuestra fe. Y sobre todo, que podamos decir como tú decías, si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Enséñanos a aportar la evidencia de un verdadero hijo. La evidencia, según palabras de Jesús, de que somos un buen árbol, un árbol plantado junto a corrientes de ríos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Señor, cumple tu voluntad en nuestras vidas, para que podamos ser un testimonio viviente de tu grandeza y de tu poder. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Amén.